Hola, buenos días. Vamos a ver hoy cómo podemos ganar dinero con la OPA parcial a Metrovacesa, suponiendo que no tenemos ahora acciones de Metrovacesa. Y esto nos va a servir para ganar dinero en todas las OPAs parciales que haya en el futuro cuando no tengamos acciones de la empresa sobre la que se lanza la OPA en el momento de lanzar la OPA. Estas OPAs parciales son buenas operaciones para la estrategia de medio plazo que tengáis, aparte de la estrategia principal de largo plazo, y también sirven para hacer una pequeña inversión relativamente segura o bastante segura para un importe pequeño con la reserva permanente en renta fija. FCC va a lanzar una OPA parcial sobre Metrovacesa. La CNMV ya ha aprobado la solicitud de la OPA, pero aún tienen que darse varios pasos administrativos hasta que sepamos las fechas exactas en las que se va a lanzar la OPA. FCC quiere comprar el 24% de Metrovacesa a 7,80 euros por acción. Desde que se lanzó la OPA, Metrovacesa cotiza entre 7,40 y 7,76 euros más o menos, como veis en este gráfico. Si esto fuera una OPA por el 100% de Metrovacesa, pues la cotización ya estaría muy cerca de los 7,80 euros y para nosotros sería imposible ganar dinero con esta operación si no tuviésemos acciones de Metrovacesa antes de lanzarse la OPA, claro. Pero es una OPA parcial y esto quiere decir que FCC no va a comprar todas las acciones que le quieran vender todos los inversores de Metrovacesa, sino solo una parte. Por eso el precio de Metrovacesa en el mercado está algo por debajo de los 7,80 euros, lo suficiente por debajo para que nosotros podamos ganar dinero con esta operación. Por ejemplo, si nosotros compramos acciones de Metrovacesa a 7,50 euros ahora en el mercado, acudimos a la OPA y las vendemos a 7,80 euros, pues habremos ganado un 4%, que es una rentabilidad bastante buena para el plazo de tiempo que va a ser. No se sabe seguro, pero será en unos pocos meses. Esta ganancia es bastante segura, pero no es segura al 100%, porque no podremos tener esta ganancia para todas las acciones que queramos comprar de Metrovacesa. Pero justo porque no es una ganancia segura al 100% es por lo que podemos ganar este 4%, porque esta ganancia sería segura al 100% si la OPA sobre Metrovacesa fuese por el total de la compañía. Pero si eso fuese así, la cotización ya estaría muy cerca de los 7,80 euros y nosotros los particulares ya no podríamos ganar dinero comprando en el mercado y descontando las comisiones, porque nadie vendería Metrovacesa si la OPA fuese por el 100% a 7,50 euros como está pasando ahora en el mercado, más o menos, sino que la venderían ya a 7,78, 7,77, 7,79, cifras por ahí, y descontando las comisiones ya sería imposible ganar dinero. Vamos a ver cómo funcionan estas OPAs parciales con este ejemplo. En estas OPAs parciales, cuando ya terminan, se establece un número mínimo de acciones que se compran a todo el mundo. Por ejemplo, 100 acciones, que serán 100 acciones que FCC comprará de Metrovacesa a todos los inversores que vayan a la OPA. Y de las acciones que pasen de 100, FCC solo comprará un porcentaje, por ejemplo, el 20%. Por ejemplo, Ana compra ahora 80 acciones, acude a la OPA y FCC le compra las 80 acciones. Miguel compra 100 acciones, acude a la OPA y FCC le compra esas 100 acciones. Así que Ana y Miguel ganan ese 4% seguro que hemos visto para la totalidad del dinero que han invertido en esta operación. Sin embargo, si Juan compra 300 acciones y va a la OPA, FCC le comprará solo las 100 primeras y el 20% de las 200 restantes, que son 140 acciones. Así que Juan, después de la OPA, se quedará con 160 acciones de Metrovacesa, con las que en principio esperaba no tener que quedarse. Y esas acciones cotizarán en el mercado al precio que sea. Por eso este es el riesgo de las OPAs parciales, que nunca sabemos con antelación ese número mínimo de acciones que nos van a comprar. Pero precisamente porque existe ese riesgo, existe también una probabilidad muy alta de ganar ese 4% que hemos visto en el ejemplo para cantidades pequeñas de dinero. Tened en cuenta también que no es seguro que Juan vaya a perder dinero con las 160 acciones que no le han comprado en la OPA, porque a lo mejor después de la OPA, y pasa varias veces, cotizan por encima del precio de la OPA, por ejemplo a 8 euros, y Juan gana más dinero que si en la OPA le hubiesen comprado las 300. Pero la idea de estas operaciones es procurar comprar un poco por debajo de ese mínimo para que en la OPA nos compren todas. Una vez entendido cómo funcionan las OPAs parciales en la teoría, vamos a verlo con este caso concreto para ver cómo podemos ganar dinero con este caso concreto de la OPA parcial de FCC a Metrovacesa. Primero hay que hacerse una idea general de la situación, es decir, si Metrovacesa está cara o está barata por fundamentales, por qué FCC lanza esta OPA, qué accionistas tiene Metrovacesa, etc. Analizando Metrovacesa como inversores de medio plazo por fundamentales, que es lo más útil en esta operación, pues creo que está barato.
Por un lado, cotiza casi al 50% de su valor contable, que es de 16 euros, y ha pagado un dividendo por 2021 de 1 euro por acción, que a los 7,80 euros de la OPA es una rentabilidad por dividendo del 13%. Por otro lado, las perspectivas de beneficios de Metrovacesa para los próximos 2 o 3 años son buenas, así que es posible que ese dividendo aumente en los próximos 2 o 3 años. Por eso muchos de los fondos de inversión que eran accionistas de Metrovacesa antes de la OPA, pues dicen que creen que está barata y que su intención es no acudir a la OPA. Aquí os recuerdo que Metrovacesa es una promotora de viviendas y que en mi opinión este sector no es adecuado para el largo plazo. Por eso yo no compraría Metrovacesa para la cartera de largo plazo pensando que ahora mismo tiene un 13% de rentabilidad por dividendo, porque el dividendo dentro de unos años puede caer. Pero está claro que en este momento ese dividendo tan alto reduce mucho el riesgo de esta operación. En este caso es muy importante ver cuáles son los accionistas de Metrovacesa. El Santander tiene el 49%, el BBVA el 21%, Carlos Slim el 5,5% y una sociedad conjunta del Santander y Blackstone tiene el 4%. Estos accionistas suman el 80% del capital de Metrovacesa. Así que si ninguno de ellos vendiese, pues FCC solo podría comprar el 20% restante y en ese caso sí que nos comprarían todas las acciones que nosotros pudiéramos comprar en el mercado, porque el máximo a comprar por FCC es el 24%. Como el Santander y el BBVA tienen su participación en Metrovacesa valorada a precios más altos que el precio de la OPA, pues en principio lo más probable es que no vendan, porque si venden tendrán que reconocer una pérdida contable. Pero a lo mejor si venden, si tienen otros sitios mejores donde invertir ese dinero. Carlos Slim es seguro que no va a vender su 5,5%, pero este porcentaje es relativamente pequeño y poco importante para estimar ese número mínimo de acciones que nos van a comprar, que son las 100 del ejemplo que vimos antes. El tercer tema importante es por qué FCC lanza esta OPA sobre Metrovacesa. Yo creo que lo hace porque FCC tiene un gran proyecto que no ha hecho público todavía para crear una gran inmobiliaria en España, quizá fusionando su filial inmobiliaria con Metrovacesa. En FCC Inmobiliaria, FCC tiene su participación en Realia y otras inmobiliarias se ha comprado hace poco y que son importantes. Y yo creo que esta OPA parcial sobre Metrovacesa es una pieza más de esa gran inmobiliaria que FCC quiere crear en España. La conclusión que creo que debemos sacar de todos estos datos que os he dado es que acudir a esta OPA parcial sobre Metrovacesa, comprando acciones ahora en el mercado, tiene un riesgo inferior a la media de este tipo de operaciones, porque Metrovacesa está relativamente barata por fundamentales, tiene muchos accionistas importantes que la valoran a precios más altos, los fondos que están invertidos en Metrovacesa también la valoran más alta y parece que no tienen intención de vender, y además esta OPA parece ser parte de un plan mucho más importante de FCC. Así que parece que lo más probable es que acudan a esta OPA relativamente pocos accionistas y que a medio plazo cotice a un precio superior al de la OPA. Lo ideal sería saber ahora ese número mínimo de acciones que FCC va a comprar en la OPA para comprarlas ahora en el mercado. Por ejemplo, 227 acciones. Pero ese dato ya no lo sabremos hasta que la OPA haya terminado y ya hayamos acudido a la OPA con las acciones que compremos ahora antes de saber ese número. En otras OPAs parciales que ha habido en España, ese número de acciones mínimo que se ha comprado a todos los accionistas ha sido alrededor de 1.000 euros, más o menos. En este caso, por las razones que os he comentado, es posible que ese importe mínimo sea superior a la media. Pero tened en cuenta que cuantas más acciones compréis, mayor es el riesgo de que os paséis de ese precio, de ese número mínimo de acciones, y una parte de ellas no os las compren en la OPA. En cuanto al precio de compra, en este caso yo pondría una orden limitada en algún punto en la zona de 7,40 a 7,50 euros y esperaría con paciencia a ver si se ejecuta la orden. Pensad que es mejor no comprar las acciones que comprarlas a un precio demasiado alto que ya no nos quede beneficio. Las comisiones de compra del broker en este caso son muy importantes, lógicamente, porque si vamos a ganar 40 euros no es lo mismo que paguemos de comisión 15 euros que 3. El peor caso en una OPA parcial es que ahora comprásemos 1.000 euros de acciones de Metrovacesa a 7,50 euros, por ejemplo, que en la OPA parcial solo nos compren la mitad y que justo después de la OPA la cotización caiga mucho y la otra mitad la tengamos que vender en el mercado con pérdidas. Por todos los datos que os he dado en el vídeo, creo que comprar ahora entre 1.000 y 2.000 euros de Metrovacesa, más o menos, tiene un riesgo bajo, aunque no nulo. Recordad que en el repaso que hemos hecho, parece que es poco probable que vendan en el Santander y el BBV y también los fondos que están en Metrovacesa. Pero si eso pasase, casi nadie acudiría a la OPA, y creo que si FC la ha lanzado es porque ha hablado con alguien de ellos, de todos estos grandes accionistas, y tienen intención de vender. Así que no compréis demasiado
porque seguramente alguno de esos accionistas que parece que no va a vender, venderá por lo menos una parte. Invirtiendo cantidades pequeñas, este riesgo es lo suficientemente bajo como para que uséis para esta operación una parte de vuestra reserva permanente en renta fija, intentando conseguir un poco más del 0% prácticamente que están dando ahora las cuentas remuneradas. Pero si compráis acciones de Metrovacesa con el dinero de la reserva en renta fija, tiene que ser con una parte pequeña de esa reserva. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.